Capítulo 9. Una carta muy especial. En esa primera semana de septiembre, cuya única ocupación fueron los entrenamientos con el equipo de voleibol, pudo relajarse algo del intenso verano de Bella. Los fines de semana se desplazaba a la costa para seguir entrenando. En el último recibió una carta que le enterneció profundamente. Era de Sara y rezaba en los siguientes términos. Mi querido Julián, el domingo tras mi llegada fui al bosque de Bolonia con mamá. Iba acompañada de su pareja sentimental actual y decidí dejarlos en uno de sus jardines para aislarme y meditar un poco sobre mi vida. Hay algo que siempre te quise decir y las circunstancias de nuestro último encuentro lo han acelerado. Me hubiera gustado personalmente hablarlo contigo, pero los acontecimientos de la perla lo impidieron. En el trayecto del aeropuerto a casa, mamá me dijo que en una conversación le confesaste que no te agradaba aquel inglés que andaba conmigo, pero por respeto a mi elección no lo comentaste. Ahora sé que tenías toda la razón del mundo. Pero vayamos al grano. Me gustaría saber si compartirías tu vida conmigo. Sin ataduras, sin compromisos, vivir juntos con plena libertad. No sé cómo decírtelo, pero estar contigo es algo especial. Es cierto que no se aceleran mis hormonas, es algo parecido a lo que sentiría si tuviese un hermano. Cuando nos hemos besado ha supuesto una sensación extraña, agradable pero sin despertar mi líbido, y sin embargo lo prefiero a otros contactos que sí han movido mi sistema hormonal. Eres encantador, pero nunca hemos llegado a más que un simple beso o un tierno contacto físico. Deseo probar el sexo contigo porque estoy convencida que funcionaría. Y la misma certeza tengo de que me enamoraría. Me descolocas. Me encanta convivir contigo, me siento comprendida, mimada, amada en otro escalón, pero al fin y al cabo amada. Por otro lado, conozco tu manera de pensar. Rígido con tus principios, en ese sentido eres casi germánico. Gracioso, cariñoso y dulce como los latinos y entregado a los demás como un misionero. Eres el hombre perfecto y sin embargo no puedo decir que esté enamorada locamente de ti. Te quiero como no quiero a ningún otro hombre. Y estoy segura que sería muy fácil convivir contigo. Piénsatelo, mi querido amigo. Porque si me dices que sí, mañana mismo estoy ahí. La semana que viene comenzamos el curso y andaré algo ocupadilla, pero para ti siempre hay tiempo. Cómo me enternece tu sensibilidad, toda esa ternura que pones en lo que haces, a pesar de cómo te ha tratado la vida. Bueno, cuando encuentres un hueco en tu ajetreada agenda me escribes. Te quiero. Sara. Postdata. Saludos cordiales a tus padres. Me acuerdo mucho de ellos y de tu querida hermana, a la que envío un fuerte beso. Le faltaba una hora para ir a entrenar. Luego se iba con la familia a la costa para seguir con su preparación de vela. Si no le telefoneaba ahora, luego le resultaría más complicado. Tomó el teléfono y se puso en contacto. La conversación se desarrolló como todas las que solían tener, llena de afecto y cariño mutuo. En el transcurso de la misma le expresó lo que ya sabía. Siempre lo tendría a su lado para lo que precisara, incluso el venirse a vivir con él a España, pero que una relación entre los dos era imposible. Conocía muy bien su forma de pensar y obrar. Jamás haría sexo por sexo, era hombre de una sola mujer y esperaba a encontrarse con el amor que el Señor le había designado desde la creación para seguir juntos en la eternidad. Cuando llegara se daría cuenta desde el primer cruce de miradas que era la designada por el Señor y nada ni nadie lo separaría por los siglos de los siglos. Lo decía con tal convicción que una oleada de sensaciones inundaron su alma, provocando unas lágrimas de una felicidad sin límites. Sentía que la frase no la expresaba sus cuerdas vocales, salía de su alma, con la certeza que así sería. Al pedirle que le aclarara qué haría si ese amor no llegaba, con una sonrisa, respondió. Mi querida amiga tal vez me esté esperando en la vida eterna. Sara comenzó a llorar, ante su reacción le preguntó qué le sucedía. Captó por ondas su expresión facial, restando importancia al llanto. Al tiempo que se confesaba. Si alguien me quisiera así, moriría de felicidad. La respuesta fue rápida y contundente. Yo te quiero así, pero en otro escalón, con la misma intensidad, con los mismos sentimientos. Se mandaron muestras de cariño por medio de la telefonía y colgaron. Una para salir con los amigos, él para ir a sus entrenamientos diarios.
En ese fin de semana fueron conscientes de la capacidad que tenían para competir en la clase Star. Pero no fueron los únicos. Los responsables técnicos de la federación no fueron ajenos al avance de la pareja y quisieron poner un seguro a los dos deportistas. Hablaron con los padres de Julián, pues la pareja de este era mayor de edad y ya lo habían tratado con anterioridad. Le mostraban la necesidad de dejar el voleibol e incluso los estudios para prepararse para la Olimpiada. Los estudios eran intocables y aquel padre expresó su contundencia en no renunciar a ello. Con respecto al voleibol era consciente de la forma de pensar de su hijo. No se dejaría, al menos por esa temporada, el equipo. Cuando daba su palabra no había nada ni nadie que le disuadiera, la cumplía a rajatabla. De inmediato pusieron dinero por medio. Permanecería becado en Barcelona con un régimen de estudio especial y con una remuneración similar a la que recibía del Atlético de Madrid. La cuestión financiera no preocupaba a sus padres, pues su posición social y económica era boyante. Pero sabían a la perfección que no renunciaría a esa capacidad de valerse por sí mismo. Consciente de los choques que surgían, cuando intentaban imponerle algo. La mayoría de las veces su padre tenía que claudicar pues la razón caía del lado de su hijo. Es más, él era el culpable al inculcarle esa manera de pensar y obrar. Escuchaba los consejos, las orientaciones, pero las decisiones las quería ir tomando él poco a poco. Al fin y al cabo era su futuro. Cuando a media tarde regresaron de la mar, su progenitor le llamó. Deseaba que se acercara a la suite del hotel donde se alojaba el resto de la familia para conversar. Los miembros de la federación junto al equipo técnico y los deportistas lo hacían en otro establecimiento cercano. Le expuso la oferta realizada por la federación, tratando de convencerle. Estaba de acuerdo al asegurarle que era una oferta magnífica, pero le recordó lo que tanto hablaban en sus conversaciones sobre la importancia de marcarse uno sus propios principios, sus propios valores y escalonarlos para saber a dónde se pretendía ir. Tras más de 3 horas de conversación, que por otro lado fue serena, sin altibajos de voz. Se había propuesto no alterarse y lo cierto es que su hijo tampoco le pudo dar una razón para que sucediera. Es más, se sentía orgulloso de la actitud, pero especialmente del mantenimiento de sus principios y valores a pesar de su edad. Tal vez perdiera esa oportunidad. Estaba claro que con esa rectitud, esa decisión, jamás se podría fracasar en la vida. Logró un pacto. Si los de la federación realizaban esa misma oferta concluido el curso y la temporada con el vóley, la firmaría y se comprometería a prepararse concienzudamente, como un profesional para la Olimpiada. No renovaría con el Atlético de Madrid e iniciaría la carrera en Barcelona. Estuvo en un tris de confesar cuál era su intención con respecto a sus estudios, pero se guardó decir nada. Le observó tan dialogante, tan comprometido, tan comprensivo con las exposiciones que le estaba dando, que temió hacerle daño y dejó para otra ocasión sus intenciones. Le acompañó hasta el hotel donde estaban concentrados y se reunió con los directivos y cuerpo técnico de la federación. Su padre se mantuvo firme ante las demandas de aquellos personajes. Conocía demasiado bien a su hijo y si había sido capaz de renunciar a su carrera en el voleibol por la vela, ellos debían hacer un esfuerzo y firmarlo un año después. Su hijo se comprometía a asistir al mayor número posible de concentraciones. Sin el apoyo económico, durante ese año, no podían exigir más. Hubo sus dudas, pero el director técnico consiguió que aceptaran la propuesta. Julián podía darles una medalla olímpica, junto con su pareja con la que se compenetraba a la perfección. Sellaron el pacto y aquel padre se fue pletórico a reunirse con el resto de la familia y celebrarlo por todo lo alto. Seguía ocultando su verdadera vocación y durante ese curso consiguió obtener el título de entrenador nacional de natación. Consciente de las posibilidades de trabajo bien remunerado y sin excesivas horas de dedicación presenciales. Las primeras piscinas municipales tanto en Madrid como en Barcelona se iban construyendo y eran necesarios especialistas en dichas disciplinas. Comenzó haciendo pinitos en una piscina cercana a su residencia y aquello le encantó. Especialmente el mundo de los bebés y su posible actividad en el agua fue algo que le entusiasmó cuando un noruego fue a dar unas conferencias a la piscina donde trabajaba 4 horas a la semana. Había ahorrado una buena cantidad de dinero, que su padre le invertía en sus negocios.
Esas navidades se reunió con él para pedirle que deseaba él hacerse cargo de su propio capital. El año que se iniciaba cumplía los 18 años, en muchos países era el tope de mayoría de edad, aunque en España se daba a los 21. Pero como persona metódica y previsora deseaba organizarse con tiempo. Poco a poco. No solo no le puso la menor pega, sino que le favoreció con los permisos pertinentes para que todo tuviera su legalidad. Además del dinero que su hijo reunió en esos últimos años con el voleibol, y sus pinitos en natación, le ingresó una cantidad igual por su parte. Disponía de una pequeña fortuna, que con una buena administración podría defenderse durante varios años. Fue un año duro, los entrenamientos tanto de voleibol como de vela se intensificaron. Todas sus vacaciones las pasó en la mar mejorando como ni los propios técnicos se esperaban. Si no sucedía algo imprevisto lograrían una medalla en la Olimpiada. Durante todas las competiciones que disputaron y la dirección técnica seleccionó aquellas donde mayor nivel había, salieron airosos con una gran ventaja sobre el resto. En voleibol ganaron la Liga y la Copa, y en el Campeonato de Europa llegaron a la final donde la perdieron como consecuencia de una leve lesión que sufrió Julián en el último partido. Finalizó su último curso escolar con unas brillantes notas y en la selectividad obtuvo la matrícula de honor. La federación se ahorraría la matrícula y otras tasas que por ley le correspondían. Tuvo que renunciar a su sueño de comenzar a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación Física y Deportes, pues el único instituto que había era en Madrid. Por ello y a última hora decidió matricularse en Ingeniería de Telecomunicación. Causando una cierta decepción en casa, pues todos aspiraban a tener un arquitecto. Aunque algo decepcionado, su padre aplaudió la decisión. Esa ingeniería era de las carreras con más futuro de todas. Llegó la fecha que debía firmar con la federación. Lo había meditado mucho. Iba a ser la primera vez que se sometiera a una disciplina cerrada y rogó un año más para cerrar el trato. No recibiría compensación económica y se comprometía a volcarse en la vela. Hubo sus más y sus menos, pero la federación claudicó. Si no fallaba a ninguna convocatoria y se entregaba a la vela, le concedían ese nuevo margen. Luego le tocó bregar con los directivos del Atlético de Madrid, pues deseaban que prosiguiera con ellos, aunque no pudiera asistir a los entrenamientos, incluso a algunas competiciones. Pero se negó. Si se comprometía era para cumplir, no podía hacer un feo al resto de los compañeros, ni a sí mismo. El curso siguiente fue menos complicado que el anterior. El nivel de la carrera era duro, pero disponía de más tiempo libre para programarse mucho mejor las horas dedicadas al estudio. El mes de febrero consiguió independizarse de la federación y abandonar la residencia para deportistas de élite. Intuía que de seguir así no continuaría con la preparación para la Olimpiada. Precisaba soledad, menos control en todo momento, acordando con la federación el dejar la residencia. Alquiló en compañía de su compañero de equipo un piso cercano a las facultades, contratando a personal para el mantenimiento de la vivienda y la preparación de las cenas. Pues por regla general ambos comían en la residencia para atletas de élite o en la facultad. Comenzó a sentirse a gusto, al comprobar cómo se podía valer por sí mismo, sin la ayuda de sus padres. Era algo que siempre había anhelado, independizarse. En las vacaciones de Semana Santa se presentó Sara y de inmediato le hizo un hueco en su habitación. Lo encontró radiante, muy animado, y al expresar sus impresiones le confesó tener una premonición. Ese año se cruzaría con su amor. Que a pesar de sus deseos durante tanto tiempo no iba a ser fácil. Aún así deseaba con todas sus fuerzas que llegara. Percibía unas sensaciones increíbles y al mismo tiempo una desesperación casi de suicidio. Todos los fines de semana iban a la mar para entrenar y ella se solía perder por la ciudad para conocer sus rincones. Le encantaba pintar y aprovechó esos tiempos para hacerlo. Al llegar junio rompió con el voleibol y con la Federación de Vela quedaron en firmar el contrato a primeros de julio. Quedaban 2 años escasamente para la Olimpiada y las perspectivas no podían ser mejores. Habían entrenado duro ese invierno en aguas verdaderamente difíciles. Necesitaba descansar y se tomó 2 semanas, la última de junio y la primera de julio.
El primero de telecomunicaciones lo había aprobado por curso y solo le quedaban 2 exámenes en la segunda semana de julio para aspirar a la matrícula, pues en las otras 3 ya se la habían otorgado. La primera semana se perdió en Donostia, allí en el palacete se encontraba completamente solo, incluso renunció al servicio para aislarse y concentrarse en lo que le iba a suceder ese verano. Estaba tan convencido como si lo hubiera vivido con anterioridad. Precisaba silencio, tranquilidad pero especialmente soledad. Sarah le había propuesto ir con su madre y su pareja a los Estados Unidos, pero solo deseaba aislarse, descansar y recuperarse para esos 2 próximos años. Con un campeonato del mundo a finales de agosto, que marcaría el test ideal de cómo iban las cosas y cuáles podían ser sus aspiraciones en esa próxima Olimpiada. Bajó alguna tarde a la playa de la Concha para jugar alguna partidita informal de voleibol playa a la que siempre se apuntaba en los veranos y cenó como no podía ser de otra forma en La Perla, su restaurante preferido. En la bahía.